Bien, ¿me oyen? Bien. Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Que no haya saludado antes. Eh, Hoy estoy transmitiendo desde la universidad, que tenía que venir a una sesión semipresencial. Entonces, de pronto me van avisando si hay problemas con el audio, si hay problemas con la imagen, porque estoy aquí con la conexión de la universidad. Me van informando para ir, pues, solucionando o planteando soluciones para esas situaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, la clase anterior cerramos, por decirlo de alguna forma, ese capítulo acerca de las funciones vectoriales. Si algo me gustaría a mí es que ustedes vieran o hayan visto la fuerza de la teoría de las funciones vectoriales. La actividad que les dejé, cuya fecha de entrega está para después de Semana Santa, tenía como propósito que ustedes vieran todo lo que uno puede identificar sobre el movimiento de una partícula a partir de las funciones vectoriales. Cuando uno se traslada a ese escenario de esas funciones, muchos aspectos del movimiento de las partículas pueden ser analizados y estudiados. Naturalmente, los que he mencionado no son los únicos. Hay otros aspectos del movimiento muy interesantes que también se pueden analizar a la luz de esa teoría, pero pues desafortunadamente por cuestiones de tiempo no alcanzamos a abarcar eso en su totalidad. Sin embargo, pues digamos que he tocado o hemos tocado los aspectos más importantes. A partir de hoy vamos a empezar a trabajar con otro tipo de funciones. Nos vamos a salir de las funciones vectoriales y vamos a entrar en el terreno de lo que se conocen como las funciones escalares. Aquí ustedes pueden ver un contraste entre esos dos términos que pues son contrapuestos en la física, entre lo que es un vector y lo que es un escalar. En el mismo sentido, nosotros vamos a tener una contraposición entre lo que son las funciones vectoriales, que fueron las que discutimos hasta la clase anterior, y las funciones escalares, que son las que vamos a empezar a discutir el día de hoy. Naturalmente va a haber conexiones entre estos dos tipos de función. Estas las iremos mirando más adelante, algunas muy interesantes, sobre todo en el contexto aplicado. Pero por el momento, digamos que nos salimos, cambiamos completamente el entorno en el cual trabajamos y entramos a hablar de este nuevo tipo de función. A esas funciones escalares se les llama y se les denomina de diversas formas en los distintos libros o en los distintos textos. Esta aclaración la hago por si acaso alguien quiere trabajar con algún libro en particular, sepa cuáles son los nombres que los diversos libros le dan a este tipo de función. Algunos libros lo llaman funciones escalares, otros libros lo llaman campos escalares. Digamos que lo más general, la mayoría de los libros utilizan el término funciones de varias variables. Y cuando uno habla en ese tono o en ese lenguaje de las funciones de varias variables, uno se da cuenta
que uno está entrando en un escenario de funciones con naturaleza distinta a las funciones que uno ha discutido hasta ahora. Porque es que en todas las funciones que uno ha trabajado hasta el momento, siempre hubo una sola variable. En el caso de las funciones vectoriales, la variable era una, que era la variable t, que representaba el tiempo. Y en las funciones que ustedes conocen de sus clases anteriores o de sus cursos anteriores, también las variables o la variable era solo una, que ustedes en general llamaban la variable x. En este contexto, nosotros vamos a entrar en funciones que tienen más de una variable. Y entonces vamos a hablar de esas funciones de varias variables o funciones escalares o campos escalares como funciones en las cuales la cantidad de variables es mayor que 1. Y la definición de lo que es una función de varias variables es bastante sencilla de entender. Y es precisamente la que estoy presentando en pantalla. Una función de n variables, donde n es un número natural, es una función que coge vectores de n componentes y los transforma en números reales o, para utilizar la terminología física de esta, o escalares. Es decir, esta es una función que coge vectores y los transforma en escalares. Las funciones vectoriales que nosotros veíamos hasta la clase anterior funcionaban de manera reversa, por decirlo de alguna forma, porque lo que hacían esas funciones vectoriales era coger un número real y transformarlo en un vector. Es decir, por ejemplo, cogían el tiempo y lo transformaban en la posición, en la velocidad, en la aceleración, escalares en vectores. Ahora estas funciones y sus aplicaciones van a coger vectores y los van a transformar en números o escalares. Esa es, por decirlo de alguna forma, la idea básica, intuitiva, de lo que es una función escalar o una función de varias variables. Naturalmente, esta n representa pues cualquier número natural, es decir, nosotros vamos a tener funciones de 2 variables, vamos a tener funciones de 3 variables, vamos a tener, ¿por qué no? O se puede hablar, ¿por qué no?, de funciones de 5 variables, de 10 variables, aunque realmente nosotros vamos a trabajar en las aplicaciones con funciones máximo de 3 o máximo de 4 variables, porque mucho más allá no es fácil interpretar a qué hacen referencia esas funciones. En cambio, la mayoría de las aplicaciones están en un contexto de 2 o 3 variables. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna inquietud con respecto a lo que he planteado? ¿Sí se me está oyendo bien? ¿Sí se me está entendiendo bien lo que estoy diciendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a tratar de darle como un contexto más operativo a estas funciones de varias variables. Entonces quiero que miren, por ejemplo, esta función. Y quiero que miren particularmente la escritura de esa función. La notación siempre va a ser un aspecto muy importante cuando trabajemos en matemáticas. Entonces, entender cómo se leen y cómo se escriben las expresiones matemáticas es un ejercicio que ustedes deben realizar de la manera más precisa posible. Esta lectura o esta notación de esta función lo que me dice es lo siguiente. Yo tengo una función f evaluada en 2 variables x y y, que eso es un vector de 2 componentes,
y al evaluar la función en esas dos variables, el resultado va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, las variables se llaman x y el resultado al evaluar en esas variables es la expresión x al cuadrado más y al cuadrado. Miren cómo esta expresión es un vector, que es donde se evalúa la función, y el resultado es un número o un escalar, que es el resultado de la función. En ese sentido, si yo voy a evaluar esa función en un vector específico, la manera de evaluar es la de siempre. Simplemente reemplazo en las correspondientes variables, hago los cálculos que haya que hacer y obtengo el correspondiente resultado. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo cojo esta función y la evalúo en 2,4, el resultado es 4 más 16, porque 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado es 16, y el resultado de eso es igual a 20. Es decir, al evaluar la función en el vector 2,4, el resultado es el número escalar 20. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Entonces, misma idea, con la misma función. Si cojo esta función y la evalúo en menos 2,3, el resultado pues es reemplazar menos 2 en x, reemplazar 3 en y, realizar la operación correspondiente y el resultado pues simplemente es igual a 13. ¿Sí estamos todos de acuerdo con ese cálculo? ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta ahí? Sí, señora. Entonces miremos otro ejemplito de esta idea. Hoy va a ser muy, digamos que muy básico para que empecemos a abordar la parte realmente fuerte después de Semana Santa. Pero por el momento simplemente vamos a establecer como las características básicas de este tipo de función. Vamos a tomar una función nuevamente de dos variables y la función va a ser la siguiente. La función es la función x a la y. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero evaluar esta función en 2,3, pues el resultado va a ser 2 a la 3. Y pues 2 a la 3 simplemente es igual a 8. Si yo, por ejemplo, quiero evaluar esta función en, qué sé yo, 4, menos 2, pues eso simplemente es 4 a la menos 2, que 4 a la menos 2 es un 16. ¿Es claro lo que estoy haciendo ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Señor. Entonces, dense cuenta cómo la definición de la función establece la operación que hay que realizar entre las variables para obtener el correspondiente resultado. Quiero que ustedes me digan, si es tan claro esto, ¿cuánto daría esta función evaluada en 9,1 medio? ¿Cuál sería el resultado de evaluar esta función en la pareja o el vector 9,1 medio? ¿Cuánto daría? 9 medio. Dime. Daría 3. Sí, daría 3. ¿Daría 3? ¿Para todos es claro? ¿Todos están de acuerdo?
Sí, señor. Esto sería 9 elevado a la 1/2. Voy a hacerlo así. 9 elevado a la 1/2. Que eso es lo mismo que decir raíz cuadrada de 9. Y pues naturalmente la raíz cuadrada de 9 es igual a 10. Es decir, a la hora de evaluar la correspondiente función, uno que tiene que tener clara la definición y estructura operativa de esa función. Naturalmente, esta es una idea que se puede trasladar a cualquier cantidad de variables. Entonces yo puedo considerar también funciones de 3 variables y esta es una función muy sencilla de esa categoría. Esta es una función que se evalúa en 3 variables. Comúnmente las letras que se utilizan son x, y y z. Y esa función lo que hace es coger el vector x, y, z y transformarlo en el número x más y más z. Y entonces, si yo, por ejemplo, quiero evaluar esta función en este vector, 3 menos 1 menos 2, pues lo que hago es reemplazar x por 3, y por menos 1, z por menos 2, hacer la cuenta de esta operación y en este caso el resultado me daría 0. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro hasta acá? Sí, señor. Entonces, miren que la misma idea se trasplanta para cualquier cantidad de variables. Yo podría pensar también, o podrían definirse funciones de 4, de 5, de 10, de 20, de cualquier cantidad de variables. Antes de mirar este ejercicio, miremos el siguiente ejemplo. Ana, ya la tenía. Miremos esta de acá. Y naturalmente las expresiones o funciones que uno puede utilizar en este contexto, pues pueden involucrar cualquier tipo de función que ustedes conozcan de sus cursos anteriores. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, de senos, de cosenos, de logaritmos, de exponenciales, pero ahora en un contexto de varias variables. Un ejemplo de eso es precisamente esta función. La función m de x, y, z, que es una función de 3 variables, que es igual a seno de x por y más z. Aquí voy a hacer la misma aclaración que creo que hice en algún momento en las funciones vectoriales acerca del manejo que uno le da a las funciones trigonométricas. Cuando uno trabaja en funciones trigonométricas, siempre se entiende, a no ser que se diga lo contrario, que la evaluación se hace en radianes. Es decir, si a mí me dicen seno de algún valor, ese valor se entiende que está medido en radianes, a no ser que se diga algo distinto en algún momento. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular esta función o evaluar esta función en este vector 0, 0, pi medios, pues eso simplemente se convierte en el seno. Como x y y valen 0 en este caso, pues me quedaría 0 por 0, 0, y aquí me quedaría pi medios. Y entonces, pues creo que para todos es conocido que cuando pi medios se toma en radianes, el seno de pi medios es igual a 1. Y de la misma forma, al hacer esta evaluación en todas estas funciones, o en este vector, y quiero que ustedes hagan los cálculos, el resultado va a ser 0 en este caso,
cuando el vector es 2 pi medios, pi, y va a ser el resultado raíz de 3 medios cuando esto es 1/3 pi y pi tercios. Y entonces, en ese sentido, la estructura evaluativa de esta función de 3 variables, pues simplemente responde a las propiedades de esa función trigonométrica. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí están de acuerdo con los resultados que estoy presentando en pantalla? ¿Sí me están oyendo o no? ¿Ya se fueron? No, sí, profe. ¿Sí están de acuerdo con lo que estoy presentando? Sí, señor. O sea, ¿sí está bien calculado lo que aparece ahí? Sí, profe. Entonces ahora sí veamos un pequeño ejercicio para ver cómo vamos con esto. ¿Alguien iba a decir algo, perdón? Vamos a una función de 3 variables y voy a coger esta función. X a la y más x a la z más y a la z. Esa es como la parte A del ejercicio. Voy a hacer 2. Entonces, quiero que evalúen esta función en los siguientes vectores. De 2, 3, 4. Quiero que le evalúen, espero no estar metiendo las patas en evaluarlo en 2, menos 1,3. Ese sería como el numeral A de este ejercicio. Y en el numeral B quiero que nos metamos con una función trigonométrica, pero de 2 variables, para no enredarnos tanto. Diferencia de esto, ya sí. Listo. Entonces, quiero que por favor, a partir de estas funciones, evalúen dónde se les pide evaluar. Quiero que miremos esto 10 minuticos para que lo hagan con calma, para que revisen cuidadosamente las operaciones
y entraríamos en 10 minutos a discutir la respuesta de estos ejercicios.
¿Listo? ¿Sí me oyen? Sí, señor, profe. Sí, señor. Listo. Entonces voy a preguntarle a alguno al azar y por favor me responde. Alejandra Catalina, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Me regalas el resultado de la primera? ¿Cuánto da la función evaluada, esta función en 2, 3, 4? 105. 105. Confirmación, ¿si estamos todos de acuerdo? Sí, Sí, señor. señor. Listo, pues. Ahora, Cristian Eduardo, ¿me escuchas? Cristian Eduardo Huertas, ¿me escuchas? ¿Será que se fue? Ok. Daniel Felipe Calderón, ¿me escuchas? Sí, señor. Regálame el siguiente, por favor, el siguiente resultado. A mí me dio 15 medios, profe. 15 medios. Confirmación. Sí, señor. Señor. Listo, pues. Y para cerrar esta función evaluada en 0, 0, por favor, Laura Juliana, ¿me escuchas? Laura Sí, Juliana, señor. Sí, señor. ¿cuánto dio esa función evaluada en 0, 0? 0. 0. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Viviana Zamora, ¿me escuchas? Sí, profe. Esta función evaluada en pi medios, pi, ¿cuánto te dio? -1. -1. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Listo, pues. Y esta última, pues esta sí, seno de 0 vale 0, coseno de pi vale -1, 0 sobre -1 da 0. Entonces la idea sigue siendo simple. La idea sigue siendo, si yo quiero evaluar cualquier función en un vector correspondiente, pues es cuestión de reemplazar en las variables. Para cerrar, hoy quisiera como simplemente abordar este tema para dejar lo que viene, que lo que viene es esto de cómo se derivan esas funciones. Quisiera cerrar con un pequeño comentario. Si miramos esta función, esta misma, entonces en el ejemplo B, si yo quiero evaluar, por ejemplo, esta función, qué sé yo, pongámoslo así, pi, pi medios, ahí habría un problema, porque cuando yo evalúo coseno de pi medios, y ustedes lo pueden revisar en la calculadora, coseno de pi medios es igual a 0. Y nosotros sabemos que si en una división el denominador es igual a 0, eso no está definido. O es una indeterminación, porque por regla básica de las matemáticas, en particular de la aritmética, no está permitido dividir por 0. Entonces, cuando ustedes tienen funciones de varias variables, así como pasa con cualquier función, es posible que en algunos valores o en algunos vectores, al evaluar esas funciones, se presenten indeterminaciones o indefiniciones. Entonces tienen que estar muy atentos a eso. Cuando al evaluar una función les produzca una operación absurda que no se puede realizar, como en este caso, inmediatamente ustedes dicen, en ese punto el valor no está definido, la función, perdón, no está definida. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Miren, por ejemplo, qué hubiera pasado acá. Y esta es, o no sé, no estoy tan seguro.
A ver. Por ejemplo, supongamos, yo les digo, bueno, vamos a evaluar esta función, la anterior, en 2, menos 1, 1 medio. Y ustedes empiezan a hacer sus cuentas, ustedes dicen, ah, bueno, esto es 2 a la menos 1, más 2 a la 1 medio. Vamos a hacerlo así, 2. A la 1 medio, más menos 1, más menos 1, a la 1 medio. Pero usted, bueno, aquí creo que de hecho quedaría, bueno, más menos a la 1 medio. Este valor de acá, este menos 1 a la 1 medio, eso es lo mismo que decir la raíz cuadrada de menos 1. Y nosotros sabemos que los números negativos no se les puede calcular raíz cuadrada porque nuevamente por propiedades de la aritmética los números negativos no tienen raíz cuadrada. Entonces, cuando ustedes hacen esta cuenta y se dan cuenta que les aparece esta operación, ustedes simplemente lo que dicen es, esto no está definido. ¿Qué es claro por qué no está definido? ¿Es claro para todos por qué esa función en ese vector específico no está definida? ¿Sí es claro dónde está el problema? ¿Sí me están oyendo o ya se fueron? Sí, señor. ¿Sí es claro dónde está el problema? El problema está en que al evaluar eso, en algún momento me aparece la raíz cuadrada de un número negativo, lo cual es una indeterminación. Entonces, hay que siempre estar atentos a la hora de calcular una función de varias variables, así como cualquier otra función, si esa función al evaluarla está bien definida y da un resultado o está indeterminada. Cuando está indeterminada, simplemente uno dice, eso no se puede calcular. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Bien. Eso era lo que quería presentarles el día de hoy. Terminamos un poco temprano, pues porque no le veo el sentido de arrancar ya con lo que viene, si es un tema extenso. No veo qué tanto podríamos avanzar en 10 minutos o 5 minutos que nos quedan. Entonces, más bien, cerramos acá. Nos veríamos hasta después de Semana Santa. No olviden enviar el trabajo que está disponible, la actividad evaluativa, y nos veríamos hasta el martes, después de Semana Santa. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí. Listo, pues. Muchísimas